Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Llegamos a la caída de Babilonia. Su tiempo ha llegado al final y las implicaciones que esto tiene con Apocalipsis 14, los paralelos que muestra son increíblemente maravillosos. Hasta ahora hemos visto algunas cosas muy significativas. Por ejemplo, 3 hombres en medio del horno del fuego testificando a todos los pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 14 nos muestra 3 ángeles en medio del cielo con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por otro lado, hemos estado viendo el decaimiento de Babilonia con la locura de Nabucodonosor hasta su devastación total con la muerte de Belsasar. Apocalipsis 14 nos dice, ha caído Babilonia. Pues la lección de esta semana nos lleva a la sala de banquetes del profano Belsasar. ¿Estás listo para ver las implicaciones que tiene con este tiempo aquella famosa inscripción Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las contribuciones que tiene El Sábado Enseñaré para esta semana son sencillamente inigualables. Te invito para que leas cuantas veces puedas la reseña, el comentario y la aplicación a la vida que están de la página 71 hasta la 74. En nuestro programa extraemos los elementos más importantes de allí y lo convertimos en un bosquejo para que tú puedas dar una lección con un alto impacto en el carácter de tus alumnos. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Comienza tu repaso diciendo una declaración como la siguiente. El libro de Daniel nos muestra hasta ahora 2 reyes igualmente orgullosos e impíos, Nabucodonosor y Belsasar. Ambos fueron arrojados de su trono. El primero, sin embargo, fue restituido, mientras que el otro, por profano, fue condenado. ¿Cómo podemos estar nosotros seguros de no llegar a esa condición? Y sin decir más, pasa a la siguiente parte de la lección. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Este segmento se va a tornar altamente intenso. Es por eso que te invito a que escojas con cuidado los 3 puntos que vas a presentar ante tu clase. El primero de ellos lo he titulado La profanación y la escritura en la pared. Los detalles que se dan al inicio de esta historia son muy importantes, dada la conexión que presentan con Apocalipsis capítulos 14 al 16. Por favor, pide a los miembros de tu clase que abran sus Biblias en Daniel capítulo 5, versículos 1 al 4 y después de leer, hazle la siguiente pregunta. ¿A quiénes o para quiénes se hizo el banquete por manos de Belsasar y en qué terminó convirtiéndose esa reunión? Las respuestas a esta doble pregunta son 2 caras de la misma moneda. La primera parte nos dice para quién mandó Belsasar realizar este banquete y la escritura nos muestra con claridad que fue para 1000 de sus príncipes. En otras palabras, para la cúpula del poder político de Babilonia. Pero ¿en qué terminó convirtiéndose esta reunión? Pues no solamente fue un asunto de jolgorio y de banqueteo. Esta reunión llegó a tener un tinte religioso, puesto que comenzaron a adorarse a todos los ídolos de Babilonia. Esto nos muestra cómo en aquella ciudad la unión entre lo político y lo religioso era extremadamente estrecha.
Lo siguiente que nos causa impacto es cómo Belsasar no solamente emborracha a los príncipes de su nación, sino que entra en un profundo acto de profanación. Manda traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Salomón y ahora los usa como copas para beber vino vulgar en Babilonia y mofarse así del Dios de Israel. Para llevar esta escena a su clímax, aparece una mano sin cuerpo que escribe en la pared, en el idioma arameo, las misteriosas palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto llena de una tensión increíble a todos los presentes porque sospechan que esa inscripción es una sentencia contra su acto profano. Pero ahora lleva a tu clase a hacer un paralelo de esta situación con lo que se nos muestra en Apocalipsis 14 al 16. Por ejemplo, nosotros encontramos elementos como que aquí se presenta básicamente un juicio y esto nos lleva a pensar en la hora del juicio de Apocalipsis 14. Además de esto, hay como en el ambiente el sabor a la caída del reino babilónico y en Apocalipsis se nos habla de la caída de Babilonia. También tenemos elementos como el vino, que nos hace pensar en el vino del furor de la fornicación de Babilonia. Aquí encontramos a la gente embriagada, los príncipes ebrios, y allí se nos dice que Babilonia embriaga a las naciones con el vino del furor de su fornicación. También aquí se nos mencionan las copas del templo y en Apocalipsis se nos habla de las copas llenas con la ira de Dios. Esto sin mencionar lo que se nos muestra en Apocalipsis 16 con el secamiento del río Éufrates y la venida de los reyes del oriente. ¿No te parece, querido maestro, que podemos encontrar unas conexiones emocionantes entre Apocalipsis y esta parte del libro de Daniel? Pero ahora lleva a tu clase de regreso a la sala de banquetes de Belsasar. Ahí encontramos al rey profano temblando de miedo frente a la fulgurante escritura en la pared y entonces manda a llamar a los profesionales de la interpretación de su reino, quienes al igual que en décadas atrás con Nabucodonosor, fracasaron en la interpretación. Entonces se envía a llamar al hombre más sabio de su época y más famoso también, quien había sido el jefe de los magos de Babilonia en la temporada que reinó Nabucodonosor. Estamos hablando nada menos que del mismo Daniel, que ya para esta época era un hombre mayor. Esto nos lleva al punto número 2, los olvidos del rey. Pero antes de hablar de dos cosas que este hombre decidió olvidar, pregúntate con la clase, ¿por qué Belsasar hace una fiesta cuando está en plena guerra con los medo-persas y cuyo ejército está rodeando Babilonia? Después de una o dos participaciones, diles que la razón no la tenemos en concreto. Sin embargo, hay algo muy interesante y es el paralelo que esto nos da con la actualidad. Nosotros estamos viendo cumplirse las señales del regreso de Cristo a nuestro alrededor y sin embargo el mundo decide ignorarlas para dedicarse a la autogratificación. Después de esto, invita a tu clase a leer Daniel capítulo 5, versículos 10 al 16, donde aparentemente el rey no conoce a Daniel. Pregúntale a los miembros de tu clase si ellos creen a ciencia cierta si el rey lo conocía o no. Para esto puedes hacer un ejercicio muy sencillo, que levanten la mano los que creen que el rey Belsasar ya conocía a Daniel y posteriormente a eso que levanten la mano los que creen que no lo conocían. Y para que este dilema sea desarrollado o se le encuentre respuesta, invítalos a leer en Daniel capítulo 8, versículos 1 y 27, en donde se nos declara que por lo menos hasta el tercer año de Belsasar, Daniel trabajó en su gabinete. La razón por la cual en el momento del banquete no está Daniel trabajando para Belsasar es desconocida, pero a lo mejor tenía que ver con su postura religiosa.
Pues mi querido maestro, lleva a tu clase a reflexionar en el hecho de que rayaba en lo ridículo que el rey Belsasar no conociera a Daniel. ¿Por qué? Porque desde la llegada del profeta a Babilonia, él se constituyó en un hombre sumamente conocido. Primero, fue 10 veces más brillante que los más altos intelectos de Babilonia. Segundo, había estado como el siguiente en poder después de Nabucodonosor. Y en tercer lugar, había realizado actos asombrosos para aquel rey mientras estaba en su gobierno. Así que las palabras de Belsasar sencillamente nos muestran que él había decidido olvidarse de este hombre porque no quería que su influencia sobre él llegara a ser la misma que sobre Nabucodonosor en su momento. Con Daniel en la sala de banquetes, Belsasar hace tremendos ofrecimientos como convertirlo en el tercero del reino. Explícale a tu clase que en esa época Belsasar y su padre estaban reinando al mismo tiempo, es decir, eran corregentes. Por lo tanto, el siguiente lugar más encumbrado era ser el tercero en el reino. Después de eso, Daniel, que de plano rechaza todos los ofrecimientos, entra a amonestar al rey por sus pecados. Esto se debe sin duda a que el profeta estaba molesto con la actitud del monarca al profanar los vasos de su templo. Sin embargo, también se muestra en las palabras de Daniel un intenso dolor del hecho de que Belsasar había decidido olvidar algunas cosas que debieron haber estado frescas en su mente. Pregúntale a tu clase qué fue lo que Daniel le dijo a Belsasar que había olvidado. Preséntale esta pregunta a tu clase después de leer Daniel capítulo 5, versículos 22 y 23. Allí se nos concluye que Belsasar debía tener fresca en su mente toda la experiencia que había tenido Nabucodonosor. Su orgullo, su arrogancia, también su caída y la humillación que Dios le hace y su posterior arrepentimiento y reconocimiento del Dios de Israel como el único y verdadero Dios. Este hecho nos hace pensar de que Belsasar debía haber mantenido fresco en su memoria lo que la experiencia de su antepasado podía comunicarle. Sin embargo, había decidido voluntariamente olvidar todo esto, olvidarse del Dios de Israel y abrazar la idolatría de Babilonia. Esto nos lleva al punto número 3, el significado y la caída. Es decir, la interpretación de la escritura en la pared y los posteriores acontecimientos. Pide por favor a un miembro de tu clase leer Daniel capítulo 5, versículos 24 al 31 y pregúntale a ellos por qué creen que la palabra mene se repite. Ojalá alguno de ellos diga que en la cultura hebrea, cuando algo se dice más de una vez es porque se está subrayando o se está poniendo énfasis. Aprovecha para decirle a tu clase que las palabras escritas en arameo en la pared podían entenderse como medidas de peso, mina, ciclo y media mina, o podía también ser comprendidas como participios, que fue la manera como Daniel las interpretó. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene significa contado. Tekel significa pesado y uparsin o Pérez significa dividido. Mene, contados fueron los días de tu reino y han llegado a su fin, y se repite para enfatizarlo. Tekel, pesado has sido en balanza y se te ha encontrado deficiente. Pérez, el singular de uparsin, tu reino ha sido roto y dividido entre los persas. Al final del día, las palabras de Daniel se cumplieron al pie de la letra, como había sucedido a lo largo de todo su ministerio hasta ahora y como en la narración de su libro también se registra que sucedió. Esto es una lección extraordinaria porque sus palabras, consignadas en su libro profético, que aún no han llegado a cumplirse, se cumplirán al pie de la letra. Por otro lado, cuéntale a tu clase
lo que el historiador griego Heródoto nos menciona acerca de la caída de Babilonia. Cuéntales que el general Darío de Media convirtió la máxima fortaleza de Babilonia en el talón de Aquiles para su caída. Estamos hablando de su fuente inagotable de agua, el río Éufrates. La ciudad había sido construida en las dos riberas del río y protegida con una doble muralla de piedras. Pues bien, el general Darío había desviado el cauce del río hacia un pantano y este entonces se secó, convirtiéndose en el camino por el cual él y sus tropas, sin librar ninguna batalla, pudieron conquistar la ciudad que literalmente estaba sobre muchas aguas. Diles además a los miembros de tu clase que el rey del imperio medo-persa en aquella época era un hombre llamado Ciro, a quien Dios, según Isaías 45:1, había llamado desde antes de su nacimiento con el nombre Ciro mi ungido. Por lo tanto, este individuo llegó a ser un tipo de Cristo, y la caída de Babilonia con el secamiento del Éufrates era también una figura de la caída de la Babilonia apocalíptica. Invita a tu clase a encontrar más paralelos entre la caída de la Babilonia literal y la caída de la Babilonia apocalíptica y espiritual. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Pasemos ahora al terreno de la aplicación, porque estoy seguro que en el segmento anterior te habrás de demorar bastante con tu clase. Llévalos a ellos a reflexionar sobre los siguientes planteamientos que puedan originar participación. En primer lugar, diles que la idolatría antigua estaba altamente ligada con el sensualismo y el gusto a los sentidos. Es por eso que Belsasar decidió olvidarse del camino que Nabucodonosor al final de su vida había elegido. Y es que la religión babilónica idólatra era altamente sensual. Ahora pregúntale lo siguiente a tu clase. ¿Qué cosas podrían ser hoy una sutil invitación a la idolatría y al gusto de los sentidos? Belsasar fue hallado falto porque decidió olvidar lo que debió haber aprendido de Nabucodonosor, de los 3 hombres en el horno de fuego y también del hombre más sabio de su época, Daniel. ¿Cómo podemos nosotros prevenirnos de llegar a realizar un olvido voluntario de lo que hemos aprendido acerca de Dios? ¿Qué debiera fortalecer mi fe cuando la Babilonia apocalíptica pareciera dominar al mundo y tenerlo bajo su control? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal esta tarea para tu clase? Invítalos para que cada una de las noches de esta semana, antes de dormir, ellos recuerden un acontecimiento maravilloso en que Dios se haya manifestado a sus vidas. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La diferencia entre Nabucodonosor y Belsasar fue que este último decidió profanar a quien sabía que era el único Dios verdadero. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Desde la conferencia de New Jersey te invitamos a crecer compartiendo tu esperanza en que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.